Hola, bienvenidos otra vez a la teología, a la introducción a la teología, esta pequeña videoponencia. En esta semana que estamos trabajando el tema de las autobiografías teológicas y pensando un poquito sobre el carácter contextual de la teología, el carácter particular de cada una de nuestras teologías y luego cómo se vincula con las particularidades de todos los demás. Es decir, que hacemos una teología desde nuestro camino, desde nuestra autobiografía, pero no para ensimismarnos, sino para relacionarnos con los demás desde una honestidad con lo real, desde saber dónde estamos, para ir mirando hacia dónde debemos ir. Toda teología es contextual. Es algo que a veces las teologías dominantes no han sabido reconocer y sin embargo toda teología tiene un contexto, toda teología surge desde un lugar y entonces cuando las teologías que se hacen en nuestro entorno no responden a algunas de las preguntas que sí parece que están surgiendo desde nuestro contexto, una de nuestras tareas como teólogos, teólogas, latinos acá en Estados Unidos es precisamente insistir con ciertas preguntas, insistir porque son importantes también para aquellos cuyas autobiografías teológicas todavía no se han cruzado claramente o despiertamente con las nuestras. Quisiera compartir un poquito con ustedes en esta semana autobiográfica algo de una ponencia que voy a estar dando esta semana en California en ocasión de una conferencia recordando los 50 años de la Teología de la Esperanza, un libro famoso, tal vez el libro que más famoso lo hizo a Jürgen Moltmann, que como ustedes saben, si han leído esa pequeña autobiografía mía, fue mi profesor, mi mentor, y cuya influencia es muy grande en mi teología y la de muchos otros. Una teología que ayuda mucho en el contexto pastoral también. Y vamos a hablar de la esperanza y cómo volver a hablar de la esperanza en tiempos, podríamos decir, posmodernos, tiempos actuales. No les voy a leer toda una ponencia larga, pero quería compartir con ustedes un poquito de la mía, porque creo que tiene que ver con lo que estamos haciendo y con las preguntas que están haciendo, algunas de las cuales tienen que ver con cómo hacer teología como latinos, como latinas en Estados Unidos, cuando a veces las preguntas que tenemos, las preocupaciones que tenemos no están en el centro de la discusión y a veces ni se las menciona. Entonces, cómo desde nuestras autobiografías, desde nuestros contextos humanos, pastorales, vitales, podemos trabajar y traer para compartir con todo el gran entorno de diálogo teológico preguntas importantes. Y por eso puse el nombre de mi ponencia es en castellano directamente, es Con el amor renace la esperanza. Moltmann me llamó por teléfono y me dijo, pero vas a hablar en inglés en esta ponencia, si no, no voy a entender nada. Sí, voy a hablar en inglés, pero la frase de Martí, de José Martí, con el amor renace la esperanza es en castellano, así que quedó el título en castellano también. Esta frase, tal vez la conozcan, del gran poeta, luchador, pensador latinoamericano del siglo XIX, José Martí, es una frase que él escribe en el exilio en Nueva York, hacia el final de su vida, cuando está escribiendo para un periódico que se llama Patria, que es un periódico más que nada para los exiliados en Nueva York en ese momento. De manera que de algún modo Martí escribe esta frase en un contexto parecido al nuestro, acá, en este momento. Era un momento duro de su vida, estaba peleado con su mujer, estaba enfermo, con varias dolencias, no lo sabía él, pero dentro de 3 años más o menos iba a morir. Estaba frustrado por el expansionismo de Estados Unidos y también porque la independencia cubana se dejaba estar. Y en medio de todo eso, sin embargo, ante la alegría del casamiento de unos amigos, escribe esta frase: con el amor renace la esperanza. Entonces, en mi ponencia lo que quiero hacer es pensar en renacimiento, en esperanza y en amor. Tres cosas que creo que son vitales para
la teología que debamos hacer acá como latinos, como latinas, en este contexto babilónico, como le digo yo a veces, pero que nos necesita. Cuando vine a vivir acá hace más de una década ya, pensaba, ¿para qué venir si no me necesitan acá? Si hay tanta teología, pero me doy cuenta que sí nos necesita esta sociedad para que podamos aportar ciertas cosas que si no, no se mencionan, no se aportan. Así que no se desanimen, que es muy importante esta tarea de afilar sus capacidades teológicas para este contexto que nos toca y para los desafíos que tenemos por delante. Bueno, les quería hablar entonces un poquito del renacimiento, de la esperanza y del amor. El renacimiento viene por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Recuerden ese hermoso pasaje de Juan 3, donde Jesús habla con Nicodemo y le habla de esta partera y esta madre que es el Espíritu Santo, que por el agua y por el Espíritu nacemos a una vida nueva, y es como un líquido amniótico del Espíritu Santo por el cual pasamos, eh, simbolizado por las aguas del bautismo, a una nueva vida de liberación, de libertad, una vida que es como la vida del viento mismo, la ruaj, el espíritu que nadie sabe del todo ni de dónde viene ni a dónde va. Esta esperanza tiene que nacer y renacer porque a veces muere. Es dura la vida, es duro el contexto, a veces las esperanzas flaquean. Sería muy inocente pensar que siempre vamos a estar contentos y está todo bien. A veces está todo mal, está bien admitirlo. A veces pasamos por la noche oscura del alma. Pero aun cuando parecen morir las esperanzas, por la fuerza del Espíritu, por el trabajo del Espíritu, renacen esas esperanzas a la manera del Espíritu que nos hace acordar cuál era el camino de Jesús. Entonces ese Espíritu que nos hace nacer a la nueva vida y que hace que nuestras esperanzas en Jesús y en su camino puedan renacer, ese Espíritu es como algo oceánico, algo que no se puede explicar, que es más allá. Su fuerza, su vitalidad, su capacidad de transformación, más allá de lo que podemos imaginar. Hay un tango muy famoso cuya letra fue escrita por Cátulo Castillo, que se llama La Última Curda, y hay una frase famosa de ese tango que es: la vida es una herida absurda. Sí, la vida a veces es una herida absurda y tenemos que admitirlo. Y sin embargo, al mismo tiempo, dentro de esa herida absurda misma, entra el Dios de Jesucristo para curar la herida, para hacer renacer la esperanza en el amor. Paulo Freire, el gran educador brasilero de la liberación, hablaba en uno de sus últimos libros de la esperanza como una necesidad ontológica, una necesidad del ser mismo del ser humano. Para que la educación, decía, pueda ejercer su capacidad de desenmascarar la mentira, tiene que haber esperanza presente, no la esperanza tontuela del que dice está todo bien, sino esa esperanza que como cristianos diríamos viene de la fuerza de la resurrección. De la misma manera, para que la teología pueda tener su función de desenmascarar los ídolos y rescatar los símbolos, para eso necesitamos esa esperanza que por el Espíritu de Dios renace en nuestras vidas. Freire habla de cómo necesitamos en nuestro mismo ser, ontológicamente, esa esperanza. Pensando en esto y relacionando esto con la iglesia, tenemos que pensar en nuestra iglesia que nuestras iglesias deben ser comunidades que ayudan a mantener o a que renazca esta esperanza que es necesaria para que podamos desenmascarar la mentira de este sistema y podamos pensar con Jesús y a la manera de Jesús y en el camino de Jesús, por qué camino andar.
Y hay estudios de psicólogos sobre el tema de grupos que llevan a la esperanza o llevan a la desesperanza. Y los grupos que llevan a la esperanza, que ayudan a la esperanza, en esos grupos es muy importante la empatía, escucharse, lo que yo llamaría el amor. Una vez más, con el amor renace la esperanza, para que nuestras iglesias, para que nuestros grupos sean lugares donde la esperanza puede renacer para poder ayudarnos a resistir la angustia, el darnos por vencidos, la indiferencia, para que nos ayude a desenmascarar la realidad de este mundo, de este sistema, y pensar en nuevas posibilidades a la manera de Jesús. Para que eso ocurra es importante practicar la empatía, el escucharnos, el amor, el acompañamiento. Acá vemos cómo la eclesiología se relaciona con la escatología, se relaciona con la neumatología, se relaciona con la cristología, se relaciona con la doctrina de Dios. Todos los puntos tienen que ver cada uno con el otro, y en ese sentido tenemos un sistema, no un sistema rígido, sino un sistema flexible, pero que tiene resiliencia y que está todo vinculado y relacionado. Yo, como madre de 3 hijas adolescentes, una de 17 y mis gemelas de 13, pienso mucho en la iglesia como lugar donde ellas puedan encontrar una esperanza crítica. Freire hablaba de la esperanza crítica y la importancia de esa posibilidad crítica de la esperanza para ayudarnos a vivir en este mundo y a salir adelante. Pienso que uno de los tests para ver si la iglesia es un buen lugar, un lugar acorde al Evangelio de Jesús, es si es un lugar que conduce a la esperanza, que promueva la esperanza de ellas como gente joven, como chicas jóvenes, y no que las lleve a la desesperanza. Bueno, les quería mencionar una cosita de John Sobrino en este contexto, cuando él habla de las utopías. Las utopías son no lugares, en griego, no, topía, topos, lugar, no lugares. Tomás Moro inventó esa palabra hace mucho, y hemos hablado mucho de las utopías y la esperanza utópica en América Latina. Sobrino propone eutopía. Eu es bueno, topía lugar, el lugar bueno, el lugar donde puede haber algo de vida, algo de posibilidades, el lugar bueno sobre todo para los más vulnerables, y vincula esto con el reino de Dios. Entonces, ¿cómo la iglesia puede ser un lugar para vivir algo de esa utopía? No el no lugar, sino el lugar bueno que ayuda a la esperanza, que ayuda a la vida, sobre todo para los que menos tienen. Eso es algo que debemos estar pensando entre todos. Quiero finalmente hablar un poquito del amor, simplemente. El amor del cual estamos hablando no es cualquier amor, es un amor como el amor que Jesús nos muestra, el amor que no se escapa de las tinieblas, de los lugares más duros de la vida humana, sino que acompaña no para quedarse ahí, sino para ayudarnos a salir de ese espacio, como lo hace la fuerza de la resurrección, que se sobrepone, perdón, inclusive nada menos que a la muerte. Bueno, tengo mucho más que decir en esa ponencia, y si quieren más adelante cuando se publique se las puedo pasar, pero es un poco lo que voy a estar hablando, muy distinto a lo que van a presentar los demás, porque me estoy apoyando en nuestros pensadores, en nuestros autores, pero viendo cómo ellos echan luz sobre realidades de acá. Esa es una manera de hacer teología contextual sin negar aquello de lo cual venimos. Gustavo Gutiérrez habla de beber de nuestras fuentes. No debemos dejar de beber de nuestras fuentes. Ahí la ven, ahí atrás está Sor Juana. No sé si la ven en ese rinconcito, que es una de las fuentes que me gustan mucho a mí de nuestra teología latinoamericana, una de las primeras teólogas latinoamericanas, la musa mexicana, ¿no? Que da mucho que pensar.
Para terminar esta pequeña video ponencia, quiero responder algunas de las preguntas que me han planteado. Acá tienen algunas de las preguntitas. Buenas reflexiones, muchas gracias. Una de las cosas que mencionaban era la necesidad de la fidelidad. Que yo hablaba de la presencia fiel de Dios en nuestras vidas. Y entonces una de las preguntas era qué tiene que ver esto con la teología o cómo se vincula. Creo yo que una de las cosas que nos permite la vida, seguir viviendo y pensando y repensando acerca de las experiencias que vamos teniendo, es que vamos teniendo experiencias de la fidelidad de Dios, de esta esperanza, de este amor, aún en medio del valle de las tinieblas, que nos va acompañando de tal modo que cuando llegamos al próximo valle de tinieblas, al próximo lugar oscuro, tenemos el recuerdo de lo que Dios hizo con nosotros, de esa fidelidad constante de Dios con cada uno de nosotros y de nosotras, y eso nos ayuda a pasar y seguir andando. Y este recuerdo no es algo personal solamente, sino es algo que como comunidad unos a los otros nos ayudamos. Es decir, que si yo no me acuerdo que Dios es bueno, mis compañeros, mis compañeras en la congregación, en la iglesia, tal vez se puedan acordar y me lo puedan decir. Y entre todos seguimos adelante. Creo que este punto de la esperanza y del recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida es muy importante y que, como se habrán dado cuenta, la vivencia espiritual es un motor muy fuerte, fundamental de la teología. Por eso me gusta pensar en la teología como mistagogía, como decíamos la vez pasada, que es ese camino que nos lleva a los misterios de Dios, no para mistificar porque sí nomás, sino porque Dios es un misterio más allá de lo que podamos entender, lo que podamos saber. Pero es un misterio que se nos ha revelado, se nos ha acercado a través de Jesucristo. Otra pregunta que aparecía acá era el tema de la ortodoxia y la heterodoxia. ¿Cómo es que podemos saber qué es lo ortodoxo, lo heterodoxo, lo hereje? Lo ortodoxo y lo heterodoxo, escuchen la etimología. Doxia, heterodoxia, lo doxológico, tiene que ver con dar gloria. Ortodoxo es dar gloria de un modo recto. Heterodoxo es dar gloria de un modo diferente. La ortodoxia y la heterodoxia está buscando alrededor de dar gloria de Dios distintos énfasis. La heterodoxia no está fuera del interés por dar gloria a Dios. Es una distorsión de algún aspecto de dar gloria a Dios, a veces que nos vamos a un extremo. Pero no es lo mismo que la apostasía, que es cuando nos salimos totalmente de la fe y decimos, ya no me interesa dar gloria a Dios o a este Dios. Siempre vamos a estar en esta tensión entre lo ortodoxo y lo heterodoxo, porque nadie puede mantener una teología perfecta. Como decíamos, es una tarea provisoria, es una tarea siempre en construcción, de manera que todos tenemos elementos heterodoxos en nuestra teología y todos estamos en permanente construcción. ¿Cómo sabemos entonces cuál es nuestro criterio para que podamos decir que la teología es verdad, mentira o lo que fuere? Bueno, yo creo que el criterio principal es ver este evangelio o esta teología es acorde con el evangelio de Jesucristo, es acorde con las buenas nuevas, trae vida, trae esperanza, trae transformación. Materialmente, ¿cuáles son las consecuencias de esta teología? Hay cosas que se dicen en la iglesia que materialmente traen consecuencias tremendas, terribles. No son buena noticia. ¿Qué hacemos con esas cosas? La teología le recuerda a la iglesia, cuidado. Ustedes dicen que están dando gloria a Dios rectamente, pero esta práctica lleva a la muerte. Prácticas de exclusión, prácticas de condena, prácticas que nada tienen que ver con el Evangelio de la Buena Nueva de Jesucristo. El Espíritu Santo nos ayuda a ver cómo podemos seguir por ese camino de Jesús en este contexto hoy muy diferente al de Nazaret hace 2000 años. Hay que actualizar con la ayuda del Espíritu Santo ese camino de Jesús. Ese es el criterio y no es un criterio
absolutamente difícil siempre de discernir, por eso hacen falta muchas voces, muchas conversaciones para entre todos ir buscando ese discernimiento acerca de cuál es el buen camino y cuál es el mal camino. Y esto lo vamos a ir viendo entre todos de a poco. ¿Qué más preguntaban acá? A ver si hay alguna otra cosita que quisiera mencionar. El tema del discernimiento va a ser muy importante. Tratar de ver y permanentemente preguntarnos, ¿esto es una buena noticia? ¿Esto que estamos diciendo, esta teología trae vida? La teología debe empoderar a la gente, debe ayudar a la gente a discernir, debe ayudar a que pueda desenmascarar las mentiras, pero también que encuentre la esperanza para vivir. La teología nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida a poder ver cómo andar, cómo caminar, cómo responder hoy a las necesidades. Bueno, vamos a ver si esta vez podemos hacer este video que no se corte como la vez pasada. Voy a ver si lo puedo detener y después si lo puedo subir a Moodle para que puedan escucharlo. Y les pido que cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, eh, pongan sus comentarios en ese espacio de Moodle y vayan pensando si ustedes también se animan a filmarse, a hacer mini filmaciones donde compartan algunos pensamientos teológicos también. Sería muy lindo tener no solamente mini ponencias mías, sino reflexiones de ustedes también por este medio. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.